Todo perfecto. Bueno, gracias. Buenos días para todos. Les voy a presentar hoy algo sobre lo que podamos este, aportar para comprender la, la radiología pulmonar, tratando de hacer un poco de semiología, de normalidad y si tenemos tiempo, tratar de ver la mayoría de los signos radiológicos que nos ayudan en la práctica diaria para la identificación de las patologías. Entiendo perfectamente que es un tema difícil, a todos nos ha costado, nos cuesta y nos costará aprender y familiarizarse con la imagen pulmonar radiológica, de manera que es un tema que voy a tratar de hacerlo lo más simple y lento posible para que lo vayan entendiendo. Esto no va a significar que de acá van a salir aprendiendo a obtener un informe correcto de la radiología pulmonar, pero sí por lo menos para despertarles a ustedes la avidez por eh, considerar a este elemento importante que es la radiografía del tórax, la radiografía del pulmón en definitiva, para el estudio. El estudio del tórax tiene hoy todas estas posibilidades que ven allí de los métodos de diagnóstico, empezando incluso por la radioscopía, que eh, difícilmente sea suplantada por el hecho de poder evaluar, por ejemplo, el ascenso y descenso diafragmático cuando hay alguna patología de tipo compresiva sobre pares nerviosos que pueden provocar alguna alteración del movimiento respiratorio. Y la radiografía fundamentalmente porque es luego del estetoscopio la segunda posibilidad de tener acceso al pulmón y poder ver o vislumbrar desde el punto de vista clínico la posibilidad de una patología o incluso de la normalidad, que a veces es más difícil que ver una lesión patológica, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba a ver radiografías, realmente tenía más dificultades en aquellas radiografías que eran normales, porque uno decía, no me estaré comiendo algo, no estaré viendo algo, y estoy informando algo normal que no lo es. Bueno, en este punto fundamental es donde nos vamos a basar hoy en este método de diagnóstico, perdón, fundamental, es donde vamos a basarnos hoy en la presentación. Y después quedará para la próxima la tomografía computada y vemos si introducimos algún otro método. Entonces, si algún duende travieso les trae al frente del negatoscopio o en el monitor una radiografía de tórax, ese duende travieso los pone en una dificultad, les trae una radiografía de tórax que hay que evaluar, pero no hay que ponerse nervioso, hay que estar, al principio cuesta, pero luego que uno se va familiarizando en la visualización diaria de las radiografías, puede dejar de hacerse preguntas por ahí que parecen no con una respuesta, ¿no? Es un verdadero desafío, pero es posible eh, salvar este inconveniente, esta dificultad, este desafío, si uno realiza un examen metódico de las radiografías. Entonces, ¿cómo hacer para interpretarla correctamente? Primero hay que obtener imágenes adecuadas y perfectas. Y esto obviamente es fundamental, porque si uno no tiene radiografías correctas, puede cometer errores simplemente por el hecho de que haya perdón, ocultamiento de algunas imágenes o aparición de imágenes que no son patológicas. Y miren el segundo punto, esto es adquirir siempre la radiografía de frente y perfil. Y esto no es solamente adquirirla, es que hay que exigirlo y hay que educar y transmitirlo oralmente todo el tiempo. No puede ser que uno tenga que hacer un informe de una radiografía de tórax con un frente. Así se trate del cardiólogo, que lo único que le importa es ver el corazón, porque muchas veces, y les voy a mostrar, la radiografía lateral ayuda a ver imágenes que pasan desapercibidas en la proyección posterior anterior o el frente. De manera que
esta es una tarea nuestra también, ¿no? Porque ustedes pregúntense por qué siempre se pide una radiografía de columna, cervical, dorsal o lumbar, frente y perfil, y no un tórax, ¿no? Que tiene gran cantidad de superposición de imágenes cuando uno la mira de frente. Las proyecciones que podemos obtener son posterior anterior, perfil, oblicuas, decúbito lateral, lordótica, etc. Aquí tiene un esquema de las posibilidades de cómo obtener las imágenes. Un decúbito en determinadas condiciones clínico-patológicas puede ser útil. La proyección posterior anterior, como vemos en el medio, y la proyección lateral, que bueno, en algunos aparatos tiene este, digamos, colgador de manos que hace que se liberen las escápulas en la proyección lateral, pero bueno, también se pueden hacer con las manos en la nuca, etcétera. Se pueden buscar posiciones que eviten superposiciones de estructura, sobre todo del hombro. Y recuerden que la proyección es postero-anterior, ahí como se ve allí, no antero-posterior. Estas otras proyecciones que les decía, cuando al paciente lo ponemos en decúbito, incluso podemos hacer decúbito lateral, sobre todo para búsqueda de pequeñas cantidades de líquido. Ustedes me pueden decir, bueno, hoy tenemos la ecografía y la tomografía computada para hacer esto, sí, totalmente de acuerdo. Pero si se encuentran eventualmente en algún lugar donde no cuenten con esos dos métodos de diagnóstico, bueno, tienen la posibilidad, hay que usar la imaginación, acordarse de esta posición, que puede ayudar. Esto tiene que ser con el paciente así como está en decúbito lateral y con el rayo lateral, ¿no? Para que se pueda ver el acúmulo de líquido depositado en la parte más declive. Y después a la derecha ven el esquema de obtención de una proyección lordótica, y acá lo mismo, ¿no? Uno puede decir esta parte del pulmón, que son los vértices, en la radiografía de tórax, hoy en día la podemos ver perfectamente con la tomografía computada, pero bueno, si no tienen tomografía computada, tienen una duda y quieren están en un pueblo o en una ciudad pequeña y tienen que enviar al paciente a otro lado para hacer la tomografía, pero el médico clínico necesita saber urgente si tiene algo o no en los vértices pulmonares. Bueno, con estas posiciones, con el paciente en posición vertical completa y el tubo incidiendo en un ángulo aproximado de 45 grados, o si se puede correr al paciente y ponerlo en esta posición oblicua con el tubo horizontal, se puede despejar la parte superior del tórax sacando las clavículas. Ven que se van para arriba y nos quedan todos los parénquimas pulmonares bien visibles sin superposición de imagen. Así que también puede ayudar en determinadas condiciones. Bueno, les hablaba del perfil, y el perfil, además de hacerlo, hay que hacerlo bien. Ustedes ven dos imágenes aquí, a la izquierda mal sacada y a la derecha bien sacada. Es decir, cuando uno ve, como está señalado con flechas allí, los arcos posteriores costales, esa radiografía no es un perfil estricto y por lo tanto no sirve. Y ustedes me pueden decir, bueno, por ahí se ven bien los espacios claros, está todo perfecto. Bueno, no sirve, porque si hay alguna estructura aquí iliar, por ejemplo, superpuesta al corazón, no la vamos a ver, no vamos a ver patología. Esta es, la de la derecha, es la imagen, si bien un poquito de los arcos costales se ven, pero miren qué buena definición que hay de la columna vertebral, de los espacios claros y de la opacidad cardíaca. Entonces, no deben verse los arcos posteriores, y en esto también deben ser estrictos y hacer que los licenciados de bioimágenes les obtengan las radiografías correctamente, la vuelvan a sacar para que, o vuelvan a obtener la imagen para que tengamos una visión correcta. El otro tema es la intensidad y las densidades que vamos a ver en las proyecciones. Es muy útil, y recuérdenlo, hacer técnicas, no es útil, es necesario, es indispensable hacer técnica de alto kilovoltaje. Esto significa 120 kilovoltios y bajo miliamperaje para que tengamos una buena penetración, no veamos a los pulmones oscuros y podamos tener también una visualización de estructuras que se observan, que se puedan observar por detrás del corazón. De esa manera, con la radiografía de frente y de perfil, vamos a poder observar adecuadamente. Entonces, alto miliamperaje prohibido. Alto kilovoltaje es lo que nos permite dar con esta técnica, esta calidad de imágenes, donde podemos analizar correctamente los dos parénquimas pulmonares, obviamente. Podemos analizar
la opacidad cardíaca, sus bordes y sus diferentes arcos. También fíjense cómo podemos ver por detrás del corazón estructuras vasculares. Es decir, que podemos ver parénquima pulmonar superpuesto a la opacidad cardíaca al mismo tiempo que estamos viendo los pulmones. Esto se logra únicamente con técnica de alto kilovoltaje. Si ustedes ponen mucho miliamperaje y un kilovoltaje de 80, por ejemplo, van a ver extremadamente blanca la silueta o la opacidad cardíaca que no les va a dejar ver nada por detrás y muy negro a la densidad del parénquima pulmonar, que no les va a permitir ver estas estructuras pequeñas, estos vasitos pequeños que vemos en la periferia del pulmón. Se los pongo más ampliados para que vean cómo una radiografía está verdaderamente lista para ser interpretada. Para ser interpretada, ¿cómo? Bueno, como debe ser todo en el diagnóstico por imágenes, debe ser metódico y debe cumplir diferentes pasos para que uno no se olvide de evaluar regiones. Y tenemos la posibilidad de tener dos órganos simétricos, entonces hay que buscar siempre asimetrías para ver si hay algún proceso patológico. Les muestro otro paciente, una paciente de sexo femenino, una mujer, para que vean que de las diferentes fenotipos que podemos encontrar en los pacientes, siempre es posible obtener resultados de óptima calidad para la evaluación y siempre, les repito, hacer el frente y el perfil, porque es lo que se debe hacer. No es por capricho, no es por ganar un peso más, por hacer una proyección más, sino porque eso es un beneficio para el diagnóstico temprano en el paciente. Entonces las preguntas son, ¿está bien adquirida y cómo interpretar la imagen? En primer lugar, no voy a abundar mucho en esto, pero recuerden trazar la línea media para ver las apófisis espinosas si están todas alineadas, ver que a partir de esa línea media los bordes de las clavículas sean equidistantes para considerar que la radiografía no está rotada. Y luego tomen la rutina de contar las costillas, desde atrás hacia adelante, la 1, la 2, la 3, sigan los arcos costales, etcétera, de un lado y el otro, obviamente. Y bueno, esto también les va a permitir saber si hay más de 5 arcos costales, más de 9 arcos costales posteriores, perdón, y más de 5 arcos costales anteriores visibles para saber si está bien inspirada, etcétera. Y luego hagan lo que les dije recién, sean metódicos en el análisis y primero comparen un lado con el otro y luego comiencen a hacer esto. O van desde afuera, desde adentro hacia afuera, como vemos a la izquierda, o de afuera hacia adentro, eso es indistinto, pero vayan viendo todas las estructuras, las partes blandas, los huesos, los parénquimas pulmonares y vamos desde afuera hacia adentro, ¿no? Partes blandas, huesos, parénquimas, veamos los ilios pulmonares y luego el mediastino y la columna vertebral. De esa manera van a ser, y vayan despacito, no quieran aprender todo en un día porque el tórax no se aprende en un día. Al cabo de 5 años, a lo mejor después de ver 20, 30 radiografías por día, o 2 años, pongámosle un poquito menos, ya de un golpe de vista se van a dar cuenta si la radiografía es normal o anormal, pero por ahora vayan despacito, véanlo, tómense 2, 3 minutos para ver las radiografías y les va a ser de mucha utilidad. Recuerden entonces ver siempre, comparar, empezar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro y comparar los parénquimas pulmonares que son muy parecidos. Y una cosa que siempre les recomendamos, los que tratamos de enseñar un poco a ver la radiografía, es que hagan esta especie de visualización espiralada. Una vez que han hecho el análisis inicial, focalicen su mirada de esta manera y vayan viendo desde arriba hacia abajo ambos parénquimas pulmonares en la búsqueda de algún signo o de algún elemento que les haga pensar que hay algo patológico o que sea normal, obviamente. Estoy seguro que en muchos de los centros formadores está el libro de este señor extraordinario, verdaderamente un prócer de la radiología, de la medicina y de la radiología en general, pero particularmente torácica. Se llamó Benjamin Felson. Felson fue jefe de radiología en la Universidad de Cincinnati, ejerció en el Colegio de Medicina y fue profesor emérito de radiología.
estuvo muchos años abocado a la transmisión de conocimientos torácicos. Y lo pongo, él falleció en 1988, y lo pongo aquí porque él comenzó junto con la radiología, cuando se descubrieron los rayos X, y justamente cuando fueron progresando los aparatos y la tecnología, él comenzó a utilizar la técnica de alto kilovoltaje, que es lo que recomienda siempre en su libro, que podemos leer siempre en su libro, y aunque si pueden acceder a este libro van a ver que él ya describía el vidrio esmerilado, el reticulado, el lobulillo secundario, con la radiografía de tórax. O sea que lo que después Weber, Neidich y todos los demás que vinieron, Müller, que hicieron la descripción tomográfica justificada y con fino detalle de lo que se veía mucho mejor con la RX, por supuesto, ya lo había dicho este hombre en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Seguimos con las preguntas. ¿Qué se puede ver y qué limitaciones tiene? Bueno, lo que podemos ver, se los acabo de decir, es decir, hay que evaluar todo, incluyendo las partes blandas y los huesos, y luego abocarse al pulmón. Seguramente esta clase alguien la está grabando, así que después les va a quedar para que lo vean. Aquí están esquematizadas todas las estructuras que tenemos que ver. Y no se olviden, como dice el doctor Fernando Gutiérrez del Mallinckrodt de Estados Unidos, que a veces hay que incursionar un poquito por debajo de los diafragmas y ver qué está pasando debajo justamente del diafragma que puede estar repercutiendo en los pulmones. Entonces no olvidarse de evaluar las estructuras aéreas que puede haber normalmente del lado izquierdo y que pueden aparecer a veces como variantes congénitas o por alteraciones patológicas de visualización, por ejemplo, de aire, donde no debe haber aire debajo del diafragma. Y este es el esquema de la radiografía lateral, porque les muestro también esto, porque cuando empezamos a ver radiografías de tórax, ya el frente nos resulta complicado, pero bueno, es más o menos amigable. Cuando nos presentan la radiografía lateral es cuando ahí sí nos parece que hay un mundo, una nebulosa que no nos deja ver y que nos parece imposible de poder discernir. Bueno, de nuevo, hay que acostumbrarse, hay que ponerse tranquilo. Esto no es para matar a nadie, sino que es una cuestión de aprendizaje y de acostumbramiento a ver las estructuras. Entonces, fundamentalmente, aquí están en este esquema las estructuras que simple y rápidamente podemos ver. En el número 6 está el espacio claro retroesternal, que debe ser eso, debe ser radiolúcido como se ve allí, al igual que el número 7, que es el espacio claro retrocardíaco, y superpuesto a la columna vertebral como vemos aquí. Luego en el 1, identificar el trayecto de la tráquea, que se ve en azul allí, y el comienzo con el número 4 del bronquio del lado izquierdo, ya lo vamos a ver bien. Bueno, y recordar que está la cintura escapular, las escápulas que se pueden proyectar aquí arriba por delante de los cuerpos vertebrales. Analizar siempre los senos costodiafragmáticos, que están mostrados allí con el número 8, que es muy importante. Muchas veces se ve mejor que aquí, pero esta curva muestra también la vuelta que da la aorta cuando forma el callado, la parte del callado aórtico, se puede ver bastante bien en algunas radiografías de perfil. Y luego en el perfil también, si ahora tenemos la posibilidad con los monitores de poder ver ampliadas las imágenes, usen ese recurso, obviamente. Y recuerden que vamos a ver en la radiografía lateral, cuando está bien posicionado el paciente, dos imágenes radiolúcidas, una superior y una inferior. La superior generalmente muestra un menisco y a veces se lo ve completamente opaco, que corresponden al bronquio del lóbulo superior derecho y a la arteria del lóbulo superior derecho superpuesta. Entonces estas imágenes radiolúcidas, la superior es del bronquio del lóbulo superior derecho y la inferior la del lóbulo superior izquierdo. Acuérdense que está un poquito más alto siempre el bronquio derecho. Y también recuerden, cuando puedan identificar los dos bronquios, que por delante tenemos dos estructuras, por delante y por detrás tenemos dos estructuras radiopacas, que son normales, no tomen a esto como ganglios, que es un error frecuente, sino que son las arterias pulmonares. Por delante está la arteria pulmonar derecha
por detrás la arteria pulmonar izquierda. Entonces recuerden, arriba derecho, abajo izquierdo, adelante arteria derecha, por detrás arteria izquierda. Y fíjense los ilios en la radiografía postero-anterior, como también si uno amplía las imágenes puede ver correctamente estructuras vasculares, como es la arteria ascendente aquí, y la arteria del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Fíjense aquí cómo se ve el bronquio del lóbulo superior derecho e incluso se ven dos bifurcaciones. Y esto no se los estoy mostrando porque lo vi una vez, sino que esto se ve en todos los pacientes. Solamente que hay que poner atención, hay que afinar la mirada para poder ver. Entonces se ven otras arterias allí, esto es en la parte superior, y en la imagen de la derecha van a ver el trayecto de toda la arteria lobar inferior, que se llama, o interlobular, es la que lleva los vasos hacia el lóbulo inferior. Miren incluso aquí cómo se ve el bronquio intermedio y cómo se pueden diferenciar este grueso trayecto radiopaco que corresponde a la arteria de estas otras que tienen un trayecto que es vertical, perdón, de estas otras que están señaladas con las flechas rojas, que son las venas pulmonares, que tienen un trayecto oblicuo y miren cómo se dirigen hacia el corazón. ¿Por qué les hablo de estos detalles anatómicos? Porque es lo que nos sirve para hacer diagnósticos. Porque esto sirvió durante 70 años aproximadamente para hacer diagnóstico cuando no teníamos la tomografía computada desarrollada como es actualmente. En el pulmón izquierdo, y tampoco voy a hacer mucho hincapié en esto, pero miren que también podemos observar, si uno amplía las imágenes, correctamente las estructuras vasculares, diferenciar los bronquios que van surgiendo a partir de la parte central del mediastino. Y aquí también, en la imagen de la derecha, en la parte inferior, podemos ver todo el trayecto de la arteria lobar o interlobar inferior que lleva la sangre hacia el lóbulo inferior izquierdo. Y miren de nuevo aquí en rojo cómo se ven el trayecto de las venas que se van por detrás del corazón también en forma oblicua hacia la parte central del mediastino. Y esto posibilita también analizar las estructuras cardiovasculares. Aquí tienen en el esquema la imagen del trayecto virtual de la aorta y el contorno de la opacidad cardíaca con sus válvulas para que reconozcamos también cuál es la posición habitual de estas válvulas. Ahí tienen en blanco la pulmonar, en rojo la aórtica, en amarillo la mitral y en verde la tricúspide. Así que si trazamos líneas horizontal y una línea vertical levemente oblicua, van a ver que por arriba de esta línea horizontal está la válvula pulmonar perdón, y la válvula aórtica, y por debajo están de atrás hacia adelante la válvula mitral y la válvula tricúspide. Por delante están las válvulas que corresponden a la parte derecha y por detrás a las que corresponden a la parte izquierda. Entonces, ustedes con esto van a tener la posibilidad de, cuando vean en una radiografía lateral una válvula, ya no las vemos más porque ahora ponen otras biológicas, pero todavía hay algunas que tienen algún reparo metálico, van a saber, de acuerdo a la posición que tengan, si es oval horizontal, como se ve, esta sería una válvula aórtica, y si es oblicua vertical, como es esta otra que se ve aquí, sería la válvula mitral. Como para que tengan una idea, ¿no?, de cómo se puede ver. Ahora, ¿se acuerdan lo que les decía de Felson, que él podía ver las estructuras intersticiales? Bueno, les muestro que sí se pueden ver, y uno puede hacer un detalle semiológico bastante parecido a la tomografía computada por medio de una RX y, como les dije antes, tenemos una buena proyección, una buena calidad de imagen y además tenemos la posibilidad de hacer zoom de las imágenes. Y entonces van a ver claramente que con respecto a lo que normales, esto es un parénquima que podemos decirle, como dicen el dirty lung de los franceses, de los ingleses, un pulmón que está como sucio, tiene alteraciones y si ponemos detalle en la mirada vamos a ver que hay nodulillos, como estos que se ven aquí y aquí, cómo se ven estructuras lineales densas algunas, otras más lineales, están distribuidos, miren cómo se ven aquí en la parte inferior y lateral los septos subpleurales engrosados, es decir, podemos analizar todas estas estructuras. Y si, como les digo, ampliamos más las imágenes, vamos a ver estas líneas interlobulillares
y hasta podemos ver, y ya les voy a mostrar otras imágenes, un lobulillo secundario. Podemos ver el reticulado, miren cómo se ve aquí, muy parecido a la tomografía computada. Aquí también vienen estas áreas quísticas aéreas, estos engrosamientos lineales del intersticio, y de nuevo los septos subpleurales, los sectores laterales de los lóbulos inferiores, que se pueden ver muy bien cuando, repito, tenemos buena calidad de imágenes. Y miren aquí también cómo podemos ver el lobulillo secundario. Miren esta imagen prácticamente hexagonal ahí, adyacente hay otra aquí. Incluso se ve la arteria central, la arteriola central del lobulillo. Es lo mismo que vemos en la tomografía computada, por supuesto que mucho mejor visible, con mejor calidad, nos permite interpretar mucho mejor que la radiología, pero ustedes no saben la satisfacción que es que uno pueda decir que tiene esto y luego le hace esta tomografía y encuentra que efectivamente la pared del lobulillo secundario está engrosada, ¿no? Y se puede ver, miren, más ampliado todavía, miren cómo se ve la pared del lobulillo secundario, cómo se ve la arteriola central. Bueno, se pueden ver todas las estructuras igual en la tomografía computada. Para poder ver también y poder hacer buenos diagnósticos hay que conocer la segmentación pulmonar. La vamos a ver aquí rápidamente, esto también está en todos lados, así que no hace falta que lo escribamos completamente, pero sí lo que les recomiendo y lo que les pido, por favor, porque eso nos hace mejores como profesionales, es que usen la nomenclatura de estudio de, de división, porque esto es lo que hablan los neumólogos y los cirujanos de tórax. Entonces ustedes pueden describir a los segmentos pulmonares con la letra B mayúscula de los bronquios o con el nombre. El B1 apical, el B2 anterior, el B3 posterior, lo que ustedes quieran, pero háganlo siempre y metódicamente para diferenciar en una radiografía más o menos dónde está ubicado un nódulo. A veces no tenemos mucha precisión, pero es importante que hablemos correctamente. ¿Vieron? Eso hace a la profesionalidad de cada uno de nosotros. Recuerden que, bueno, también esto es una cosa que se repite hasta el hartazgo, pero recuerden que tenemos 3 lóbulos del lado derecho y 2 del lado izquierdo, y que la representación del lóbulo medio con sus bronquios lateral y medial en el lado izquierdo está dado por la língula, que forma parte del lóbulo superior, pero que tiene similitud en su distribución con relación al lóbulo medio del lado derecho. Y recuerden también que hay 2 bronquios menos del lado izquierdo porque el 1 y el 3 del lóbulo superior nacen juntos y el 7 y el 8 también lo hacen así, y lo vamos a ver después más detalladamente cuando analicemos las tomografías computadas. Esto también lo voy a pasar rápidamente, pero quiero que vean cómo se proyectan los segmentos pulmonares en las proyecciones tanto anterior como de frente como lateral. Lógicamente esto resulta fácil porque sabemos que el apical va a estar para arriba, el 3 que es el posterior va a estar para atrás y el 2 va a estar para adelante en la proyección lateral. Recuerden que el lóbulo medio en la proyección de frente se proyecta bajo, prácticamente en contacto con el diafragma, y que tiene un segmento que es el que va a dar el signo de la silueta, que es el segmento medial, cuando analicemos una opacidad que está cercana al corazón. Y recuerden siempre de identificar la cisura, en este caso la cisura menor y la cisura oblicua, estamos en el pulmón derecho, que va a estar siempre superpuesto el lóbulo medio a la opacidad cardíaca. Bueno, lo mismo ocurre aquí con los segmentos que tal vez lo podamos ver mejor en la imagen de la derecha, con los segmentos del lóbulo inferior. En la proyección lateral vamos a ver el apical, el anterior, el medial, el lateral y el posterior, bien diferenciados. Esto muchas veces hay que tener los esquemitas al lado cuando uno informa para acordarse, hasta que uno lo memoriza o de tanto usarlo lo recuerda. Ahí están del lado izquierdo, el 1 y el 3 arriba y el 2 abajo, y por supuesto adelante el anterior que es el 2, y el 1 y el 3 están juntos en la parte más posterior y alta. Con la língula ocurre lo mismo que con el lóbulo medio, están superpuestos a la opacidad cardíaca, solamente que acá en lugar de ser lateral y medial son superior e inferior, el 4 y el 5. Están siempre, esto está siempre un poquito más alto que el lóbulo medio,
no llega a contactar con el diafragma, así que ténganlo presente en proximidades del ilio en la proyección de frente. En la lateral se superpone, como les dije, a la opacidad cardíaca. Y en el lóbulo inferior izquierdo ocurre lo mismo, tenemos el anteromedial, el superior o apical, el anteromedial, el lateral y el posterior bien discernibles en la proyección lateral. Entonces, si uno tiene esta opacidad del lóbulo inferior derecho y tiene los esquemitas, puede decir que lo que estamos viendo está afectando aquí a los segmentos 6 y 8 en la proyección de frente, y en la lateral, allí lo tienen, que es el segmento, si imaginemos que la cisura tiene este trayecto, entonces son los segmentos 6, 7 y 8 aproximadamente que están afectando, esa neumonía. En el lóbulo, en el pulmón izquierdo, y fíjense siempre la utilidad de la radiografía lateral, esto es pulmón izquierdo, tenemos una sola cisura que se ve muy bien en la proyección lateral, y fíjense la opacidad que está aquí superpuesta a la opacidad del corazón. Entonces, en el frente esto corresponde, fíjense que no llega a contactar con el diafragma, corresponde a la proyección de la língula, y en la lateral, como dijimos recién, está superpuesta a la opacidad cardíaca, por lo tanto, esto es una neumonía de la língula. Vean que el lóbulo inferior está completamente libre de patología. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tenemos una imagen opaca con broncograma aéreo en el vértice pulmonar izquierdo, esto es el 1 más el 3, sin ninguna duda. En la radiografía lateral, debido a la superposición de las estructuras del hombro, es un poco más difícil de ver, pero ahí la tenemos, aquí, ahí se ve bien. ¿Qué pasa aquí? Aquí, fíjense que en la radiografía de frente es bastante difícil de ver. De todas maneras, si buscamos las asimetrías, miren cómo está bien ventilado. Aquí la paciente tiene prótesis mamaria, por eso genera un poco de dificultad a la visualización, pero fíjense que aquí debajo del ilio el pulmón está bien, y fíjense que aquí el borde de la prótesis mamaria termina por acá, pero acá arriba hay alguna opacidad, y por eso nos ayuda la radiografía lateral. Miren la tremenda opacidad que tiene, que es pobremente visible en la proyección de frente. Esto es el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Una neumonía del lóbulo superior derecho. Y vamos a ver, entonces vamos a insistir con esto del valor de la radiografía lateral, para que ustedes rápidamente piensen mentalmente, pongan en su cabecita el diagnóstico de la lesión y la localización. Por ejemplo, miren lo que pasa aquí. Yo estoy igual que ustedes, casi que no veo nada. Si buscamos asimetrías, busquen asimetrías, 5 segundos, y van a ver que acá hay una opacidad que es diferente al resto del pulmón, y sobre todo comparándolo con el lado derecho. Entonces, si ampliamos la imagen, la vamos a ver un poquito mejor. Ahí está señalado con flechas. Pero miren cómo se ve mucho mejor en la proyección lateral, como vemos ahora en la imagen de la derecha, cómo está superpuesta a los cuerpos vertebrales. Les voy adelantando algo. Recuerden, como veíamos en la proyección lateral, que los cuerpos vertebrales inferiores, debido a que tiene la superposición del aire de los dos lóbulos inferiores, siempre se ven más negras que las vértebras superiores. Las vértebras superiores, miren lo que está aquí, es una de las escápulas, esta es la otra, así que acá hay toda la estructura muscular y ósea de la cintura escapular, por lo tanto esto siempre se tiene que ver más blanco que las de abajo. Si estas vértebras, a partir de las 4 últimas que se ven por arriba del diafragma, están blancas por algún motivo, o se ven más radiopacas, por algún motivo se ven de esa manera, entonces son patológicas. No las vértebras, sino el tejido que está adyacente, o la vértebra misma, por superposición o por lesión propia vertebral. De manera que prestenle atención a ese signo, que es muy, pero muy de mucha ayuda. ¿Cuál es el valor de perfil en este caso? La lesión, que es una neumonía, se ve tenuemente en la radiografía de frente superpuesta al ilio, pero en el perfil se distingue localizada en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Estamos bien en la parte alta. Esta es la cisura, ahí se lo ve bien a la cisura, perdón. Entonces todo esto es lóbulo superior y esto es la parte alta, tal vez apical y posterior del lóbulo inferior izquierdo. Aquí pasa más o menos lo mismo. Fíjense
que hay una tenue opacidad de este lado comparado con el otro. Ahí se lo señalo con las flechas. Todo eso sería el borde de esa alteración. Y fíjense cómo en la radiografía lateral nos confirma que existe un proceso también neumónico en el segmento posterior, en este caso del lóbulo inferior derecho. De nuevo, fíjense cómo las vértebras que están aquí son más negritas que las que están acá arriba, y se ven de nuevo las dos escápulas, y esto es por el aire que está superpuesto, salvo en el sector opaco que produce esta neumonía. Esto es lo que pasó después del tratamiento con antibiótico, y aquí también es necesario el par radiológico, porque acá parece que todavía queda algo, sin embargo, fíjense cómo se ha atenuado bastante la opacidad. Por lo tanto, después del 16 del 7 y una semana de antibiótico, 23 del 7, la respuesta ha sido correcta. No hace falta hacerle nada más al paciente, no hacer tomografías. La radiación no es tan importante cuando está justificada para ver cómo ha evolucionado esa neumonía. Miren aquí de nuevo, perdón, en esta proyección póstero anterior, acá sí que prácticamente la dificultad es enorme porque no vemos prácticamente ninguna asimetría. Yo les diría que esto se lo ponemos a 100 radiólogos y el 99% dice que es normal. Y miren la radiografía lateral, cuerpos vertebrales más densos abajo que arriba, broncograma aéreo, por lo tanto hay una neumonía del lóbulo inferior izquierdo en el segmento posterior. Recuerden el valor entonces de la RX y este signo que les señalo aquí en el último párrafo, el aumento de la densidad de los cuerpos vertebrales inferiores en relación a los superiores, con identificación perfecta del infiltrado alveolar con broncograma aéreo. Ahí les muestro de nuevo. Cuerpos vertebrales con aumento de la densidad por la superposición de la neumonía con broncograma aéreo. Mucho más denso que estos que están aquí, los cuerpos vertebrales que están más arriba. Hay otro axioma importante que hay que acordarse, que es la densidad del corazón. Recuerden que el corazón tiene una opacidad homogénea y cualquier cosa que esté focal o levemente difusa alterando la densidad les debe hacer llamar la atención también. Estos 5 segundos de silencio fue para que ustedes vean toda la radiografía. Y estoy seguro que todos vieron la simetría de las clavículas y que esta tiene una curvatura, la del lado derecho, como secuela de algún traumatismo. Y estoy seguro también que todos vieron este nódulo que está aquí, en la base del pulmón derecho. Y alguno más perspicaz o más sutil en su visualización puede haber visto que acá hay otro nódulo. Y también habrán visto que acá está la opacidad mamaria de esta mujer, que esto no es ningún nódulo parenquimatoso pulmonar, esto y esto, sino que es densificación de las tetillas. Ténganlo en cuenta también, porque más de una vez le va a ocurrir que el clínico o el neumólogo va a venir a preguntarle por qué no le mencionamos este nódulo, y si no, menciónenlo siempre, porque para no confundirlo con algo patológico. Entonces, fíjense aquí ahora cómo se ve la opacidad normal del corazón, que es esta que vemos aquí en la periferia, cómo hay algo aquí que tiene hasta como lobulaciones que están superpuestas. Y lo mismo ocurre con la proyección lateral. Miren aquí, esto es un niño, cómo se ve el corazón con esta densidad gris y cómo en este sector hay una densidad aumentada. Lógicamente este paciente debe tener fiebre y aquí debe haber una neumonía del lóbulo medio o de la língula. Y cuando hacemos el frente, cuando comparamos con la proyección posterior anterior, vamos a ver que la opacidad está del lado derecho, por lo tanto el lóbulo medio, superpuesto a la opacidad cardíaca, cambia la densidad homogénea del corazón, y además podemos decir que está en el segmento medial porque provoca borramiento del borde cardíaco, por lo tanto tiene signo de la silueta positivo, por lo tanto tiene que estar en situación anterior y medial, como es el segmento medial del lóbulo. Muy bien, miren este otro caso. También es una persona joven que tiene esta opacidad redondeada del lado derecho, supradiafragmático, que puede ser tomado, por supuesto, como una lesión ocupante de espacio, un nódulo pulmonar, que tiene densidad homogénea, pero sí
vemos más detalle, hay algo de broncograma aéreo. Aquí se ve también un bronquio que está un poquito dilatado, un engrosamiento del manguito peribroncovascular. Por lo tanto, seguramente este paciente tendremos el antecedente de fiebre, pero miren cómo ayuda la radiografía lateral. Obviamente que es el mismo paciente, y fíjense cómo se ve aquí los cuerpos vertebrales que no están negros, están prácticamente iguales que los de arriba, y cómo se ve el broncograma aéreo de esta opacidad, que tiene el aspecto, en la proyección posterior anterior, de una neumonía redonda. Nada más que eso. Cuando uno ve un nódulo de este tamaño en el pulmón, siempre espera encontrar algo mucho más denso, más homogéneo, si se trata de un proceso neoproliferativo. Si es un tejido con estirpe lipomatosa, se lo va a ver así, un poquito más tenue. Por lo tanto, no está mal que uno piense que esto puede ser un tumor. Pero hay que ver la clínica del paciente y luego ir a la radiografía lateral para que nos limpie el problema, nos solucione el problema. Esto es simplemente una neumonía redonda que se tratará con antibióticos. Bueno, entonces aquí en este caso lo que nos preguntábamos era si era nódulo o neumonía, y el valor importante que tiene otra vez la radiografía de perfil, ¿no? Es obvio, ahí está de nuevo para que la vean otra vez. Es muy importante que hagamos siempre la radiografía de perfil y espero haberlos convencido, pero si no los convencí vamos a seguir un poquito más. Miren con esta radiografía la cantidad de diagnósticos que vamos a hacer. Sin que nadie nos diga nada, les doy 5 segundos de nuevo, sin que nadie nos diga nada. Vamos a poder ver mucha patología y podemos decir, si analizamos las partes blandas, que hay una simetría de las glándulas mamarias, de las opacidades mamarias. Esto tiene escotaduras, es más chica y esta cuelga como debe ser, en condiciones normales. Aquí ha pasado algo. ¿Qué puede haber pasado en esta mama? Que la han operado y que tal vez ha recibido radioterapia. Por lo tanto, ya casi estamos seguros de que tiene un cáncer de mama tratado. Y después vemos estas alteraciones densas en las costillas. Por lo tanto, sabemos que está en un estadio avanzado de un cáncer de mama, que tiene metástasis ósea. Y si hacemos la proyección lateral, algo que absolutamente no podemos ver en la proyección de frente, es que vamos a ver ahora el aumento de la densidad de los cuerpos vertebrales, pero no por superposición de una lesión del pulmón, sino por una lesión propia de las vértebras. Estas dos vértebras se han densificado porque tienen lesiones metastásicas osteocondensantes de ese cáncer de mama. Miren aquí también cómo se ven las lesiones sobre los arcos costales. Entonces, los cuerpos vertebrales dorsales pueden ser vistos solamente en la radiografía lateral, porque estas lesiones no se van a ver en la vértebra, ¿no? En la columna, en la proyección de frente, en la proyección posterior anterior de frente. Bien, entonces solamente con una radiografía hemos podido hacer el diagnóstico de densidad de mama con metástasis costal y vertebral, y prácticamente no necesitamos que venga el oncólogo a darnos antecedentes clínicos, solo con una radiografía de tórax. Bueno, ahí lo que les estoy mostrando a la derecha es cómo se ve la opacidad mamaria derecha alterada y el borde de la opacidad mamaria izquierda normal y las lesiones costales en flechas amarillas. Veamos este otro caso, aquí también. Seguramente todos se han dado cuenta de que hay una simetría de la opacidad de las bases pulmonares, pero no porque haya lesión o alteración de la ventilación pulmonar, sino porque la opacidad mamaria derecha está y la izquierda no está. De nuevo, cáncer de mama. Ahora fíjense que no hay absolutamente ninguna alteración, salvo que se nos ocurrió hacer un perfil. Y vaya casualidad que en el perfil encontramos un nódulo metastásico en el espacio claro retroesternal que está en la línea media y por lo tanto imposible de ver en la proyección de frente. Entonces, un cardiólogo le está haciendo un examen cardiológico a esta mujer que tiene cáncer de mama y le pide la radiografía de frente como hacen siempre los cardiólogos. Como les digo, a ellos les importa solo el corazón. Y esta es la razón por la que le digo que los cardiólogos también tienen que pedir de frente y de perfil, porque podrían haber hecho el diagnóstico más temprano de una metástasis de un cáncer de mama que a lo mejor estaba silente y todo el mundo consideraba que estaba en remisión o que no hacía falta hacer nuevos tratamientos. Entonces, importante siempre la proyección lateral. Lo mismo que en estos casos, cuando vemos
derrame pleural y aparecen estas imágenes redondas típicas del... Uno piensa enseguida, ¿no? Corazón grande, derrame pleural. Esto es seguramente líquido intercisural. Y la radiografía lateral nos da la imagen de la silueta del limón, que es característica patognomónica de que hay líquido en la cisura y que se trata con limpiando al paciente de líquido, ¿no es cierto? Con diuréticos y después desaparece, ocurre con los, perdón, vuelvo, ¿no? Estos que son los tumores evanescentes que se llaman. Desaparecen cuando se recupera el equilibrio hídrico en los pacientes. Y por último vamos a ver algunos signos rápidamente. Volvemos al signo de la silueta. Este es un signo de la silueta negativo. Hay una opacidad en la base del pulmón derecho, pero el borde del corazón se ve bien. Por lo tanto, esa lesión tiene que ser posterior, porque si fuese anterior en este sector, borraría. Y efectivamente en la proyección lateral vemos que está afectado todo el lóbulo inferior derecho por una neumonía. En cambio acá está borrado el borde del corazón, hay una opacidad, también neumónica, y vemos que en la proyección lateral está superpuesta al corazón. Miren la densidad del corazón, la densidad alterada en este nivel, por lo tanto esto es una lesión que está en el lóbulo medio. Borra el corazón, por lo tanto debe estar en el segmento medial, en el que está más cerca del mediastino. Esto fue descrito de esta manera, el signo de la silueta. Si dos estructuras que tienen densidad similar están en contacto anatómico, pierden su interfase. Entonces aquí está en el esquemita de la izquierda, la densidad, ¿qué ocurre con las densidades cuando están en distintos planos? Cuando la densidad es diferente del lado izquierdo, en el centro cuando están en diferente plano, pero son de igual densidad, y cuando tienen igual densidad e igual. Entonces, si está lejos, si no está pegada, no podemos hacer signo de la silueta, y si está pegada, podemos interpretar el signo de la silueta. Esto también les va a quedar. Me parece interesante porque de acuerdo a donde esté la lesión, va a ser silueta con estas 7 diferentes estructuras, y solamente quiero llamarle la atención sobre lo que ocurre con las lesiones pulmonares en relación con el arco aórtico. Acuérdense que el arco aórtico es anterior, por lo tanto, lo que va a ser silueta con el arco aórtico y el arco aórtico y la aorta descendente son posteriores, por lo tanto, lo que va a ser silueta no son las estructuras, los segmentos anteriores del pulmón, como ocurre del lado derecho, con el borde cardíaco, sino que van a ser los segmentos posteriores, porque el callado tiene una orientación más posterior, igual que la aorta descendente. Bueno, entonces esto es lo que ocurre, ¿ven? Una lesión que está anterior, como esta, en una enfermedad de Hodgkin, que tiene ganglios linfáticos o una masa mediastinal anterior, no va a borrar el borde del callado aórtico porque está posterior. Por lo tanto, esto es un signo de la silueta negativo, pero por una lesión que es anterior y no posterior. ¿De acuerdo? Y este que es un paraganglioma, del lado derecho, que es posterior y sí nos va a dar un signo de la silueta negativo porque el corazón está más adelante. Esto es para que vean cómo es, de acuerdo a la posición, cuál es el motivo del signo de la silueta positivo o negativo. Miren aquí también este otro signo, que es el signo del ilio oculto, y esto sirve para descartar o decir que una lesión es vascular o no. Siempre fíjense que la bifurcación de la arteria pulmonar es visible a más de 1 centímetro del borde de la lesión, la arteria pulmonar con el borde de la lesión, y recuerden que los vasos son nítidos cuando la lesión no es de tipo iliar. Así que cuando pasa eso, cuando vemos muy bien los vasos, es probable que se trate, como vemos aquí en esta tomografía, de una masa mediastinal. Muy importante también porque a veces pueden simular masas que parecen superpuestas al ilio de origen parenquimatoso pulmonar. Entonces hay que tener en cuenta esto fundamentalmente para ver que si las estructuras vasculares llegan hasta el borde del mediastino o si se detienen fuera del borde mediastinal. Entonces, si tenemos una opacidad que vemos aquí en este celeste tenue,
y los vasos que vemos con el color turquesa atraviesan, corresponde a un tumor, porque el borde de esto es un tumor y los vasos van hacia la arteria pulmonar. Y en el otro caso, en la imagen de la derecha, si tuviésemos una imagen radiopaca y vemos que las arterias se detienen aquí, esto sería una alteración vascular, un aumento del diámetro de la arteria pulmonar. Así que estos serían los dos signos, el signo, a ver si tenemos ahí, lo tenemos más grande, el signo del ocultamiento iliar, porque está superpuesto a los vasos y a los bronquios del ilio derecho en este caso, y el signo de la convergencia iliar positivo, porque los vasos van y llegan hasta la arteria pulmonar. Entonces esto no es una estructura vascular, es una lesión sólida. Ahí lo tienen bien, digamos, dibujado sobre la lesión, como es el trayecto de las estructuras vasculares que van hacia la rama de la arteria pulmonar y el borde de la lesión atravesado. Otros signos que hay que utilizar son aquellos que nos permiten diferenciar si una lesión es pleural o pulmonar. Antes que nada, recuerden, y esto siempre se los digo, que cuando ustedes vean lesiones que son más, que tienen mayor diámetro longitudinal que transversal, tienen que pensar que puede ser, no necesariamente, pero puede ser pleural más que pulmonar. En primer lugar eso. Entonces ahora vean estas dos lesiones que están esta amplificada y este es un frente y este es un lateral. Cómo se ve esta estructura que tiene mayor eje longitudinal y esta otra que es más redondita y tiene similitud en los ejes longitudinal y transverso. Después vamos a analizar los bordes. Vamos a ver primero la chiquita, la redondita, que está en la base, en el sector lateral de la base pulmonar izquierda. Y vamos a ver que por los bordes, que son agudos, ven cómo son bien profundos los bordes, en esto hay que pensar que se trata de una lesión pulmonar y efectivamente la tomografía confirmó que se trata de un amartoma, un tejido graso, algo de tejido denso periférico y una calcificación central. En cambio, en esta otra, el ángulo es obtuso, ¿ven? Parece como la silueta de la pancita de una mujer embarazada. Los bordes, los ángulos son más suaves que este que es bien angulado. Entonces esto es pleural o subpleural y esto es pulmonar en reglas generales. Recuerden el signo de la cimitarra, que es el engrosamiento vascular oblicuo paralelo al corazón en la forma más típica del drenaje venoso pulmonar anómalo. Esto se asemeja a esta espada árabe que se llama cimitarra por esta configuración que tiene. Y entonces es lo que da esta imagen ahí vascular paralelo al corazón cuando hay un drenaje venoso pulmonar anómalo. Ahí está la tomografía con los distintos trayectos venosos que no vamos tampoco a analizar en detalle, y ahí la angiografía. ¿Y cuál es el motivo de mostrarles esto? Es que también podemos hacer el diagnóstico con la radiografía. Podemos ver eso, podemos ver incluso el tremendo aumento del diámetro de la arteria pulmonar del lado izquierdo, comparado con lo que vemos habitualmente, el aumento del tamaño de las cavidades derechas del corazón, etcétera, que nos pueden hacer el diagnóstico simplemente con una radiografía. Recuerden, cuando hay neumomediastino, también nos ayuda la radiografía lateral a identificar meniscos aéreos donde no debe haber. Miren ahí, se ve el aire alrededor de la arteria pulmonar, y fíjense aquí también que hay algunos trayectos de aire que no están habitualmente cuando estamos acostumbrados a ver las radiografías laterales. Lo mismo ocurre en la radiografía de frente. Esta nitidez del borde del corazón no es habitual. Esto aquí entre la vena ácigos y la aorta tampoco. Esto aquí en el arco de la pulmonar tampoco, por lo tanto es un neumomediastino. Y vemos en la parte inferior el signo del diafragma continuo, que también es un signo de neumomediastino para que les ayude a hacer el diagnóstico. Ojo que esto es importante y muchas veces pasa desapercibido cuando uno hace un análisis muy rápido de las imágenes. Presten atención a todas las radiografías porque uno nunca sabe dónde el diablo mete la cola y nos comemos algún diagnóstico muy importante. Esto ya es mucho más evidente de un neumomediastino con un importante enfisema del tejido celular subcutáneo, pero aquí también hay un signo de neumomediastino, que es esta estructura radiolúcida en B, que se llama la B de Naclerio,
que nos ayuda también, si no tuviéramos tanto enfisema del tejido celular subcutáneo como vemos allí, a hacer el diagnóstico del neumomediastino. Esto que se ve en el enfisema del tejido celular subcutáneo es el signo de la hoja de Gingo, que es simplemente el contenido de aire entre la fibra de los músculos pectorales, que dan ese aspecto como de las nervaduras de esta hoja de este árbol, y por eso se lo llama de esa manera. Vamos a ver otro signo, que es el signo tóraco-abdominal. Esto es interesante para saber si la masa está, cuando está en la encrucijada tóraco-abdominal, si pertenece a una lesión del tórax o si viene desde abajo. En general, si la masa está bien definida y tiene bordes convergentes en forma de paréntesis, como vemos a la izquierda, y está a ambos lados de la columna, es torácica, y fíjense cómo se dibuja el aire, el pulmón que lo rodea. Entonces es probable que esta lesión sea torácica y provenga de alguna alteración del mediastino. Fíjense cómo está abierto ahí el ángulo de los bronquios también. En cambio, cuando los bordes son divergentes, como ocurre aquí con esta y esta otra estructura, suele tratarse de masas, de estructuras abdominales, como en este caso se ve un nivel hidroaéreo de una hernia de hiato, o bien pueden tratarse de hematopoiesis extramedular paravertebral, adenopatías o aneurisma de la aorta. Entonces esa es la configuración que tiene a izquierda una masa que proviene del abdomen y a la derecha una que proviene del tórax, y a la derecha una que proviene del abdomen. Y aquí les muestro el signo del tumor evanescente que les mostré antes, de vuelta. Este es otro paciente, miren cómo se ve una imagen que parece un nódulo. Este paciente no tiene no tiene cardiomegalia, por lo tanto habrá que ver cuál es el origen de este importante derrame pleural derecho que tiene. No parece ser cardiogénico. De todas maneras hay una imagen radiopaca que parece un tumor, pero que con la regulación del balance hídrico desapareció luego del tratamiento en esta placa que vemos obtenida 5 días más tarde. Otro signo importante es el signo del aire o de Luft-Sichel, que es una palabra alemana, que proviene de términos germanos, que Luft es aire y Sichel es hoz, la hoz que se usa para segar, para cosechar el trigo, se usaba en la antigüedad. Entonces da esta semiluna radiolúcida adyacente al botón aórtico, al callado aórtico, que se produce por insuflación del lóbulo inferior izquierdo que asciende hasta el vértice pulmonar. Lo que estamos viendo aquí es aire, todo esto es aire del pulmón izquierdo, cuando hay un colapso del lóbulo superior. Entonces por eso se puede ver este signo con muy linda nitidez. Esta es la imagen de la hoz que se usaba antes para cosechar a mano el trigo. Ahí vemos otro caso, otro paciente, fíjense cómo se ve el signo ahí a la izquierda, y bueno, y el colapso del lóbulo superior que se ve en la proyección lateral allá arriba, señalado con la flecha roja. Luego tenemos el signo de la joroba de Hampton, búsquenla, no siempre está en la parte inferior como vemos aquí, sino también a veces está en la parte lateral. Esto corresponde a signos indirectos en la radiografía de trombosis pulmonar. Aquí vemos uno de los casos, amputación de la arteria pulmonar como otro signo. Lo vemos ahí en la tomografía computada y vemos la atelectasia o el infarto que ha producido y que es la que produce esta imagen, que se denomina joroba de Hampton, como signo, digamos, orientador de tromboembolismo pulmonar en una radiografía de tórax, que también, si vemos que está amputado el trayecto de la arteria pulmonar, y por eso les decía al principio que hay que ver bien el trayecto de las arterias, fíjense, la amputación que tiene ahí también es un signo de tromboembolismo pulmonar que podemos hacer con una simple radiografía de tórax. Esto que es un poco más difícil de considerar y de ver, pero si el paciente está sintomático y tenemos una radiografía en la que hay, comparando un lado con el otro, una leve asimetría por menor tamaño del pulmón derecho en relación con el izquierdo, y vemos esa opacidad triangular paravertebral superior, eso se llama signo del triángulo superior. Y entonces vamos a mirar con mayor detalle abajo, porque ahí abajo también hay una opacidad infrailiar aquí. Por lo tanto, este signo corresponde al desplazamiento que se produce cuando
hay un colapso del lóbulo medio o a veces del lóbulo inferior derecho, ¿no? Entonces, esto hace que se retraigan las estructuras y aparezca este triángulo. Ojo con esto también, a veces pasa desapercibido. Aquí lo tenemos de nuevo en otro paciente con con otro signo que es, digamos, además de ver el triángulo superior, vemos también cómo está la cisura menor desplazada con mucho menor volumen del parénquima pulmonar en este sector. Fíjese incluso cómo está rectificado el borde del corazón. Son cosas muy sutiles, pero que hay que verlas, o por lo menos, si uno no se quiere jugar, porque no se puede jugar con estas imágenes, detectar o avisar que puede haber algo. Y por último, el signo de la S de Golden, que estuve buscando mucho tiempo qué era esto de la Golden. Golden es simplemente una... yo pensaba que era alguna estructura gramatical o lo que sea, pero Golden era el nombre del que lo describió nada más. Vio que esto tenía una forma de S horizontalizada cuando hay un colapso completo del lóbulo superior derecho. Ahora, o sea, acá no hay nada en el lóbulo inferior que nos provocaba el triángulo paravertebral superior, sino que está todo pacificado y da este borde que nos ayuda a hacer el diagnóstico de un colapso del lóbulo superior derecho. Bueno, creo que con eso hemos visto un panorama importante. Quedaría una hora más para hablar de muchas cosas del pulmón, porque no hablamos de las líneas mediastinales, etcétera, que nos pueden ayudar en una radiografía. ¿Por qué ponemos esta clase y hacemos hincapié en todo esto? Porque les repito lo que dijimos al principio, que es, a ver si puedo dejar de compartir, que es el hecho de que nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio vemos alrededor de 100 radiografías de tórax por día, de manera que no es una cosa que va a ser suplantada por la tomografía computada, que, como dijimos también al principio, es mucho más fácil de ver y uno se amiga más fácilmente con las imágenes. Pero lo cierto es que convivimos a diario y vamos a convivir durante mucho tiempo todavía con la RX de tórax, y hay que saber, porque eso nos hace la diferencia a los radiólogos de cuál es mejor, cuál es mediocre y cuál es el que no le importa nada. Entonces, si estamos frente a una radiografía de tórax, sean conscientes, tómense el tiempo que necesiten, cada uno sabrá sus propias limitaciones y su propia curva de aprendizaje, pero no podemos no saber interpretar una radiografía de tórax. Es una obligación que tenemos como radiólogos para que se nos respete, para que hablemos apropiadamente y para que no nos invadan la especialidad que tenemos en riesgo todo el tiempo por las otras especialidades, tanto en la radiología como la ecografía, como la tomografía, como en todo. Para defendernos tenemos que ser superiores, tenemos que ser mejores que el resto de las especialidades, y la radiografía de tórax es nuestro caballito de batalla también. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, estamos justo en el límite de tiempo. Les doy 10 segundos y si nadie habla, finalizamos. Bueno. Bueno, listo. Gracias por la atención, espero que les haya sido útil. Bueno, gracias, profe, por la clase. La verdad que muy, muy